Ya empieza la hora del museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y del mundo. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por el periodista Luis Cruz. Muy buenos días, sean muy bienvenidos y bienvenidas a La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional. Nos estás escuchando a través de nuestra señal 94.5 FM, 124 en AM y también a través del streaming www.radiousach.cl. Los quiero invitar a que visiten la web del Museo Nacional Histórico Nacional, www.museohistoriconacional.cl, y que allí revise la agenda de actividades que tenemos para esta semana. Y hoy vamos a hablar de la merluza, de la batalla de la merluza, porque ¿sabían ustedes que durante el gobierno de la Unidad Popular se dio una verdadera batalla de la merluza? Hoy hemos invitado a la investigadora Francisca Espinosa Muñoz para conversar acerca de este interesante tema que a mí me resultó muy sorprendente, porque aprendí mucho acerca de los hábitos de consumo de nuestra población durante esa época tan convulsionada de nuestra sociedad. Pero antes de ir con la entrevista, los quiero invitar a escuchar la primera canción de esta mañana. Hoy vamos a estar revisando el disco Juventud Americana de Haces Falsos, y esto es Manantial. Sí.
Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy vamos a hablar acerca de la batalla de la Merluza junto a la investigadora. Hoy se me olvidó. Francisca Espinosa, me quedé con los haces falsos. Lo que pasa es que Francisca Espinosa me contó antes de que iniciaran, de que nos abrieran el micrófono, que a ella le gustaban mucho los haces falsos y estaba muy sorprendida de que hubiese programado hoy a los haces falsos, ¿no? Es una señal. Es una señal, Francisca. Oye, muy bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación a la hora del museo. Muchas gracias a ustedes y también aprovecho de saludar a quienes nos escuchan hasta ahora. Eso está muy bien. Tenemos a muchos auditores ávidos de historia y la que les traemos hoy es una historia bien interesante. Tu artículo lo descubrí revisando la revista de Historia de la Universidad Católica. Uh-huh. De hecho, paso el dato que está disponible. Bueno, ahora la página web está caída, pero si ustedes googlean Francisca Espinosa, la batalla de la Merluza, los va a llevar al sitio web de la Universidad Católica, donde está la revista de Historia de la Universidad Católica, uh-huh, y donde pueden ver tu artículo acerca de la batalla de la Merluza. Exacto. Y la primera pregunta de esta entrevista es: ¿cómo llegaste a la Merluza? A este tema que parece ser tan extraño, ¿no? Sí, es bien extraño y es como un caso muy microespecífico. O sea, todo esto parte porque yo estoy haciendo un magíster, entonces ya al entrar al magíster uno tiene que tener más o menos delimitado cuál es el proyecto de investigación. Y ahí yo decidí estudiar el consumo en la Unidad Popular. Pero claro, a nosotros generalmente, y esto me pasó a mí, como en las narrativas familiares, etcétera, cuando se empieza a hablar de la Unidad Popular, lo primero que salta a la mesa es el tema, no, es que la fila, el desabastecimiento, exacto, no había para comer. Y yo también soy profesora de enseñanza media y en un taller que hice sobre por qué se produce el golpe de Estado en Chile, como pregunta inicial a las niñas le hice escribir en un papel que ellas me dijeran desde sus conocimientos, niñas de 13, 14 años, por qué se produce el golpe, y el 90% de las respuestas estaba asociado a este tema de que no había del desabastecimiento. Entonces, de ahí empecé en el fondo a tratar de ver cómo podía entrar a este tema. Y claro, inicialmente yo tenía como una intención tal vez un poco histórico-antropológica de entender cómo se producían ciertas prácticas, cómo ciertos sectores vivenciaban ciertas experiencias con el consumo, porque claro, nosotros entendemos el tema del consumo en la Unidad Popular muy desde el desabastecimiento, pero también hay un periodo inicial que es bastante interesante en términos de cuál es la significancia sociopolítica que puede tener el consumo en un proyecto político. Exacto. Entonces... tú lo dices en el artículo, uh-huh, que es un factor de validación para los gobiernos, ¿no? Sí, y independiente del tinte político, la ideología, o sea... Si hay comida en la mesa, no hay problema. No hay problema. Exactamente, y claro, en el fondo, y eso es una tendencia que si uno empieza a investigar, hay una relación bastante estrecha entre legitimidad política y abastecimiento que viene desde la antigüedad, se da de una manera bastante interesante también en la época moderna, en el siglo XVIII, con este concepto de la economía moral que plantea E.P. Thompson, de que las personas en momentos de escasez, sobre todo sectores campesinos pobres, tienen una validación moral de exigir regulaciones para poder acceder a esos bienes básicos. Estamos hablando de pan, leche. O sea, estamos hablando de supervivencia, sí, en el fondo, ¿no? Es un tema de supervivencia y es algo bastante como básico para poder funcionar. Claro. Oye, me surge ahora que estamos hablando del tema del desabastecimiento. ¿Tú tienes memoria de algún otro episodio de desabastecimiento durante el siglo XX, durante el siglo XIX en Chile? O sea... ¿Han habido otros periodos de desabastecimiento en nuestro país? Sí, sobre todo, más que periodos largos de desabastecimiento, hay ciertos hitos en donde se expresa esta idea de la economía moral que yo te digo. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, 1905, está la huelga de la carne, ¿no? Que los sectores populares, el mundo obrero, salen a protestar ante este impuesto que se le coloca a la carne argentina, lo que hace que los precios suban de manera importante. Claro. También, y esto es una característica de los estados de bienestar, o sea, desde fines del XIX e inicio del siglo XX, en el fondo se busca
a tener mayor disponibilidad de estos productos, porque se sabe como proyecto del estado de bienestar que se necesita producir un cierto acceso a estos bienes básicos, por un tema también de cierta reivindicación de esos sectores y también considerando toda la relación que existe con el salario, ¿no? Y eso también es súper importante entenderlo. Hay periodos también que se presencia cierta escasez, por ejemplo, en el caso de la carne, yo también lo he encontrado en los años 60. O sea, no es una coyuntura del problema de la carne que solo esté en la Unidad Popular. Claro. Y también se nos olvida, o sea, Chile ha tenido que durante bastante tiempo importar alimentos. Y eso es algo que hoy día tal vez nos parece súper raro, considerando que somos como, entre comillas, una potencia exportadora, pero claro. Chile, etcétera. Y muchas veces a lo largo del siglo XX no teníamos ni para nuestro propio la capacidad agrícola de nuestro país era bastante reducida, ¿no? En tu artículo también aparece este dato de que había que importar mucho trigo, mantequilla, aceite. Exacto. No éramos, como tú bien dices, una potencia exportadora. No. Ni de leche de vaca, ni de carne, ni de trigo. Para nada. Y eso también tiene mucho que ver con entender que, claro, ante periodos de mayor bonanza aumenta la demanda y por eso también se produce este desabastecimiento. Y además, también la reforma agraria se venía pensando desde esa perspectiva, claro. ¿No? Cómo producir más también para Chile. Entonces, son una de las cosas bonitas que tiene estudiar consumo, es que, y también bastante complejo, es que uno entra como en una multifactorialidad de situaciones y elementos que uno tiene que considerar a la hora de entender un proceso, y eso también es lo que tratamos de hacer los historiadores, ¿no? O sea, las cosas no se explican solo desde una razón. Exacto, y yo creo que uno de los factores inevitables, si vamos a hablar de este periodo, es la Guerra Fría, ¿no? Porque es el marco en el que se mueve toda esta problemática de desabastecimiento, qué es lo que vamos a comer, cómo lo vamos a producir, y acá hay un actor muy importante que es Rusia. Es la Unión Soviética en realidad. Entonces, quisiera que contextualizáramos un poquito respecto a cómo se produce esta alianza entre la Unión Soviética y el gobierno de la Unión Popular, que termina con una flota de barcos soviéticos instalados en las aguas de Chile explotando la merluza. Bueno, lo primero que quisiera, en el fondo, compartir es esta idea de que la Guerra Fría fue bastante poco fría en América Latina y en el tercer mundo en general. O sea, y eso también habla mucho de cómo utilizamos como las etiquetas historiográficas. O sea, acá no fue nada de fría la Guerra Fría, y eso tiene que ver con que el tercer mundo se convirtió en un campo de disputa simbólica, o sea, con muertes, con violencia que involucra el terrorismo de Estado, etcétera. Exacto. Entonces, claro, este tema se enmarca en esta tensión permanente que es la Guerra Fría, de esta primacía de estos dos polos, ¿no? De Estados Unidos con la Unión Soviética. Y claro, una vez que Salvador Allende sale electo, empieza a generarse una red de comunicaciones en torno a cómo se va a generar cooperación entre este polo socialista, porque ya desde un comienzo las relaciones con Estados Unidos se empiezan a complicar. Y aquí el punto de la economía es súper importante, porque ya en los pocos, los archivos que se han desclasificado, desde un inicio se sabe que un elemento para desestabilizar el gobierno de Allende es hacer gritar a la economía. Sí. O sea, ahí está el talón de Aquiles. De hecho, en la agricultura también Estados Unidos dejó de venderle a Chile los repuestos y los tractores necesarios para explotar el campo. Eso también se sabe, está documentado. Sí. Y también la Unión Soviética mandó tractores, mandó maquinaria para poder volver el campo productivo. Pero volvamos al mar. Se trata de suplir, claro. Entonces, según lo que yo pude investigar, pareciese que existía cierta noción de que, además de generar un fomento de desarrollo pesquero que viene desde mucho antes en Chile, yo lo he podido en el fondo pesquisar desde los años 40,
se empieza también a intuir que pueden haber problemas con la carne. Entonces, ya en septiembre del 71, inicio de septiembre del 71, se firma un convenio entre la empresa estatal pesquera de la Unión Soviética y la pesquera Arauco acá en Chile, que es la gran empresa que está subsidiada por Corfo, quien se hace cargo del tema del desarrollo pesquero. Exacto. Y ahí, en el fondo, el convenio, que como yo muestro en el artículo, tiene bastante de polémico en torno a cómo se genera discusión a partir de este documento, básicamente es la llegada por un año de 3 barcos pesqueros o factorías soviéticos, se llamaban Astronom, Sumi y Yantar, y con una tripulación de 78 personas a bordo aproximadamente, y la idea era extraer merluza por el método de arrastre y en el fondo empezar a abastecer al país de esta proteína. Además venían barcos también científicos, ¿no? Sí, lo que yo pude encontrar es que en total vinieron 5 barcos pesqueros y 2 científicos que venían a hacer investigaciones oceanográficas, ver en el fondo dónde se podían encontrar bancos de mayor cantidad de cardúmenes, y además también hay todo un tema, y esto es súper entre interesante y chistoso, de esta paranoia muy de la Guerra Fría, ¿no? De esta idea de que pueden ser barcos que en realidad son buques espías. Exacto. Que la Unión Soviética está desarrollando todo un aparataje de poderío naval que se quiere extender por América del Sur. Entonces, claro, están todas estas ideas rondando la merluza. Pero antes de pasar a esa como contraofensiva mediática que tú lo analizas muy bien en tu artículo, quedémonos un poco, ¿no? ¿En qué consiste este acuerdo? Porque entiendo que la Unión Soviética no le iba a cobrar en dinero al gobierno de la Unidad Popular, sino que le iba a pagar en harina de pescado. Eso es así, ¿cierto? Eso es lo que dice el convenio, que no es un convenio gratuito, sino que es de arrendamiento de estos buques. Claro. Era de una suma de dólares importantes cada uno, pero el acuerdo que había llegado es que Chile le va a pagar a la Unión Soviética desde julio del 72 ese valor en harina de pescado, que en el fondo era una especie de intercambio. Y estos eran unos buques, yo leyendo tu artículo me daba cuenta de lo precario que era la industria pesquera chilena, sí, ¿no? Y llegan estos buques que eran unos buques factoría increíbles, que podían procesar, tú das el dato de no sé cuántos miles de toneladas o cientos de toneladas de pescado, y producían harina de pescado, pero también hacían estos filetes congelados, sí, como que hacían distintos productos. ¿Nos puedes contar qué se producía en estos barcos? Claro, o sea, una de las cosas que se destacaban de estos buques factoría era su modernidad, tecnología y gran capacidad de pesca. O sea, ellos podían almacenar entre 2.000 y 3.000 toneladas de merluza. Suena como... Y se pescaba diariamente 40 toneladas de merluza, claro, y 30 kilos de harina, ponte tú. Y lo que hacía básicamente era generar el arrastre y luego se sometía a las merluzas a unos baños muy fríos, temperaturas bajo cero, se les cortaba la cabeza, se extraían las vísceras y se formaban bloques de 10 kilos que después se embalaban en cajas de cartón, y esas cajas de cartón iban a estos camiones frigoríficos que de San Antonio los llevaban a Santiago o en otros puertos que existían. Y claro, lo interesante de esto, y aquí es donde se aprecia como la tensión, donde el plan empieza como a fallar, claro, es que los buques funcionan de manera muy rápida, son demasiado efectivos los buques rusos. Eficaces. Entonces, lo que ocurre es que la infraestructura frigorífica en ese momento y de mantención no estaba preparada. Exacto. Y es ahí donde se empieza a producir el problema. Entonces, y ahí también viene esta idea de la campaña para que las personas empiecen a consumir y generar una demanda que en el fondo pueda seguir haciendo girar este circuito. Antes de pasar a la campaña mediática, vámonos a la tierra y hablemos del desabastecimiento de la carne. Porque en tu artículo se explica también, ¿no? Que nosotros importábamos mucha carne desde Argentina y desde Uruguay, Brasil, pero estaban pasando por un problema, entiendo. Y por otra parte, la mesa chilena estaba mucho más habituada a comer carne que a comer pescado. Sí. Que eso es algo que a mí me sorprendió. Yo pensé que comíamos pescado, siendo un país con una tremenda costa. 4.300. Claro. Y no, nuestra relación con el mar no es tan estrecha y podríamos, no sé, hacer la comparación con Perú, tal vez, ¿no? Claro. Porque, bueno,
el tema del desabastecimiento de la carne se produce por distintos factores. Primero, hay que destacar que en el primer año del gobierno de la Unidad Popular aumentan los sueldos... ¿Un 30%? En ingreso real a un 30%. Y esto se enmarca, y lo podemos desarrollar después, en esta idea de una reactivación de la demanda que está relacionada con la producción, y la producción está relacionada con el empleo, y ahí se va generando un círculo... Claro. De dinamismo económico. Entonces eso hace de que exista un boom de demanda ante una oferta que no respondía bien a eso. O sea, ahora se suman los sectores populares a comer carne y otros productos que antes, y hay testimonios de esto en ciertos libros como Peter Wynn o José del Pozo, que efectivamente sectores populares y campesinos empezaron a consumir otros productos que antes no podían haber consumido. Y en segundo lugar también existe el factor de que en Chile el rubro ganadero en sí mismo no estaba bien desarrollado, y efectivamente el proceso de crianza de un ganado toma bastante tiempo. Exacto. Cuando en Santiago mensualmente, por ahí encontré un dato, eran 2.000 toneladas de carne. O sea, hay un tema de tiempo también. Las vacas tienen que crecer. Exacto, o sea, no se puede acelerar el proceso. Y en tercer lugar, hay una coyuntura que sobre todo Argentina y Uruguay están teniendo problemas con sus propios vacunos, hay sequía, entonces eso limita la oferta. Y además agrégale que sobre todo en esa época dolía mucho el gasto de divisas. Exacto, habían pocos dólares disponibles. Y esos pocos dólares, la idea era tratar de reemplazarlos por, en este caso, no sé, harina de pescado, claro, y tratar de generar el gasto hacia ese lado. De hecho, tú tirás el dato en el artículo, que es por cada tonelada de pescado el Estado se ahorra $1.000. Sí. Ese es el dato duro. Sí, eso era lo que sale en un discurso. Entonces... es interesante en el fondo también entender esto, y es lo que a mí me interesa del consumo en general, cómo se produce una conexión importante entre la vida cotidiana y la política. Exacto. Y que es un círculo que se influencia uno a otro. No está tan separado como nosotros creemos. No, para nada. Uh-huh. Bueno, entonces por un lado tenemos desabastecimiento de carne por las causas que nosotros ya hemos detectado. Por el otro lado tenemos unos barcos rusos muy eficaces a la hora de sacar pescados. Que también eso me llamó la atención, que los sacaban los extraían de una parte del mar que no estaba siendo utilizada en esa época por los pesqueros chilenos. Pero tenemos, por otra parte, comensales no habituados a comer merluza y este precario sistema frigorífico del país. Entonces, lo que viene después lo vamos a saber después de la segunda canción de esta mañana. Lo vamos a dejar ahí en ascuas, porque ahora viene toda la batalla mediática de la merluza. Y lo que vamos a escuchar ahora, seguimos escuchando Haces Falsos, el disco Juventud Americana, uno de los mejores discos de esta banda, sin duda. Y esto es La Flor del Jazmín. Callado al jardín donde florece el jazmín que nadie ha de cortar, y lo he arrancado de raíz. Me senté muy tranquilo a esperar la aparición de su guardián. Fui trasladado a un salón relleno de un ruido infernal, y pude distinguir mis canciones favoritas sonando al mismo tiempo y con el volumen que
delante de un portal y me empujaron dentro. Corté toda la conexión, borré la huella que dejé, quemé mi ropa en un tambor. No sé lo que dirán de mí, ni sé lo que quisiera oír, no miro lo que voy dejando atrás. Amanecer y el sol recién calienta. Corté toda la conexión, borré la huella que dejé, quemé mi ropa en un tambor. No sé lo que dirán de mí, ni sé lo que quisiera oír, no miro lo que voy dejando atrás. Radio Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública.
Ya estamos de vuelta en la hora del museo y hoy estamos conversando con Francisca Espinosa acerca de la batalla de la Merluza. Batalla que se dio, ¿no?, en este contexto del gobierno de la Unidad Popular, contexto de Guerra Fría, contexto de desabastecimiento de la carne, que era lo que estábamos viendo antes, ¿no? Francisca, yo te quiero llevar al tema porque ya establecimos, haciendo un recuento, había desabastecimiento de la carne. La OPE dice, bueno, podemos pescar merluza, hacen un acuerdo con los soviéticos. Estoy recapitulando como en capítulos anteriores. Y tenemos este tema de que hay mucho pescado. La capacidad frigorífica del país no es la adecuada, ¿no? No, para nada. Entonces el gobierno comienza a hacer todo un plan de fomento del consumo de pescado y me parece que es una parte bien interesante de tu capítulo porque incluso surgen canciones. Cuéntanos un poco de eso. La campaña para el incentivo del consumo de merluza, podríamos decir que lo podemos entender en dos partes. Primero, en una acción que remite a las poblaciones y por otro lado, el gobierno empieza a utilizar plataformas como la música o el audiovisual para poder expandir esta campaña. Por el lado de las iniciativas en las poblaciones, los centros de madres se convierten en una pieza fundamental a la hora de expandir esta idea de consumir merluza. Y en ese sentido es muy interesante cómo se ocupa esta plataforma popular, pero al mismo tiempo acá hay una interpelación a las mujeres de manera específica. Bueno, pues por ahí Allende, ¿no?, reta a las dueñas de casa. Es una relación bastante poco contradictoria tal vez, pero es interesante porque claro, o sea, en esa época se sigue entendiendo que las que definen qué es lo que se come o no en una casa son las mujeres porque son las que cocinan. Claro. Entonces, mucha de esta campaña se concentraba en estos centros de madres donde, por ejemplo, la presidenta les enseñaba a cocinar a las que estaban dentro de esa organización y así dar a conocer las bondades de la merluza. Y claro, o sea, por un lado las mujeres son interpeladas de una forma positiva, que ellas son parte de esta batalla, de que son las encargadas de ayudarnos a ahorrar estas divisas. Hay todo un tema de lo doméstico ahí bien interesante, pero por otro lado, cuando hay problemas, hay gente también como que interpela a estas mujeres diciéndole como, hey, ustedes parece que están perdiendo alimentos. Claro. Entonces eso... No saben cocinar estas merluzas. No, tú lo citas ahí como... desperdician el 15%. El 15%, como que no, falta que lo preparen mejor. Entonces, claro, ahí uno dice, ok, pero esto no solamente se quedaba en los centros de madres, sino que también se enseñaba en las escuelas a los apoderados, en los sindicatos, en las poblaciones, en juntas de vecinos. O sea, se ocupa todo este entramado de tejido social para expandir esta iniciativa. Y por otro lado está el uso de los medios masivos, y es bien interesante acá porque para los 50 años de la fundación del Partido Comunista, Quilapayún lanza un disco producido con Luis Ortega que se llama 6 canciones contingentes o La Fragua, y ahí sale esta canción de la merluza. Que se llama La Merluza, y Quilapayún en el fondo es una canción que apunta a promover la merluza, pero también a devolver críticas a la oposición. Por ahí sale mencionado el mercurio, claro, que son barrigones que atentan contra la revolución, porque la merluza es moscovita. Entonces es bastante chistoso, y al final en esa canción sale un caballero con una voz popular diciendo cómo prepararla, y es interesante porque Eduardo Carrasco en una entrevista al País dice que efectivamente la canción era parte de un entramado de propaganda en el fondo para dar a entender para concientizar a la población. Exactamente, decir que esto había que comerlo, que era beneficioso, etcétera. Y también bajo Chile Films en esa época se realizaron muchas cápsulas que se mostraban antes de cuando uno iba al cine. Esas cápsulas noticiosas, distintos realizadores mostraban en qué estaban los procesos productivos de la Unidad Popular como una forma de noticiero, por decirlo así. Y claro, Diego Bonacina hace el corto de la merluza, donde se muestra todo el proceso de extracción hasta que llega la merluza como a las casas, por decirlo claro, así.
Incluso Bueno, también había un tema que la merluza venía congelada, entonces Sí. requería un cuidado. Habían como algunas instrucciones, como no tratar de hervirla, no descongelarla al Al sol, sol, porque se desarma. porque se desarma. Que son cosas que a nosotros ahora, a mí, yo leyendo tu artículo, era como. Obvio. Era súper obvio, Sí. pero en el contexto a mí me sigue sorprendiendo esta idea de cómo este país que tiene tanta costa hace, digamos, 40 años no sabía cocinar merluza. Es sorprendente. Sí, y además que yo creo que puede estar relacionado con que, bueno, la mayoría de la población se concentra en el Valle Central. Claro. Y además de eso, tampoco estaba tan extendido como nosotros pensamos los refrigeradores, Claro. que ese es otro punto. Entonces, ahí también se empieza a hacer mucho más lento el proceso de cómo yo puedo mantener estas merluzas. Claro. Y ahora, bueno, hablemos de la contraofensiva, ¿no? Porque la derecha también utiliza sus medios de comunicación disponibles para hacer una campaña en contra de la merluza. Claro, no tan solo la derecha, también el centro. Bueno, en así ese hay que sentido. decir eso, que ya también como se explica en el artículo, digamos, el malestar en contra del gobierno de la Unidad Popular ya había sumado, ¿no?, a otros grupos, A otros actores también. a otros actores como la Democracia Cristiana, Gremios. de distintos, los camioneros, por ejemplo. Profesionales también. Exacto. ¿Y esto cómo se plasma, no? ¿Cómo...? La o sea, es interesante porque, como yo planteo en el artículo, tomo una idea de un antropólogo indio que se llama Arjuna Padurai, que dice de que la comida tiene una virtuosidad semiótica. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, la merluza tiene la capacidad de, como símbolo, concentrar distintos significados que las personas le dan. Y yo por eso coloco la merluza como dentro de este campo de disputa, porque por un lado está todas las asociaciones a las que refiere el gobierno de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo cómo la derecha y la oposición interpreta esta merluza. Exacto. Y este malestar primero parte con un tema que es importante de señalar, que la Unidad Popular como proyecto quiere cambiar relaciones de producción y de distribución y de comercialización y capital. Entonces eso significa de que hay una clase propietaria que deja de reconocerse en el Estado. Y ahí empiezan los problemas. Esta idea de la estatificación de la comercialización es bastante complicada y es bastante contenciosa en el sentido de que, por ejemplo, Tomás Pablo, que era un diputado demócrata cristiano, quien es la gran mención que yo encontré como una discusión en el Senado, plantea de que esto de la merluza no tan solo tiene que ver con la presencia dañina que puedan tener estos buques soviéticos, sino que además tiene que ver con cómo este Estado está empezando a entrar en iniciativas que antes eran privadas. Claro. Y ahí primero hay una suerte de malestar. Segundo, hay todo un debate en torno a cuáles son las implicancias de este convenio, que en realidad serían dañinos para la economía nacional, etcétera. Un punto interesante de esta discusión también tiene que ver con que dicen, en realidad no es que sean los soviéticos, sino que a nosotros este convenio no es beneficioso. Y en realidad, si uno empieza a leer la prensa, el problema sí eran los soviéticos, sí es el socialismo. Exacto. Entonces, en ese sentido también es... Por ahí está esta acusación de que el acuerdo era muy malo, que lo hace Tomás Pablo, ¿no? Sí. Porque el Estado chileno iba a tener que pagar con oro. Con oro, porque se utilizaba el patrón oro. Y es muy interesante porque después de la discusión y la interpretación que él le da, y cuando intervienen también sus compañeros de sector, uno puede leer el convenio, y no sé si será la distancia del tiempo, pero uno se da cuenta que no es la interpretación que se está dando en público en ese discurso en el Senado. Entonces también hay una intencionalidad alarmista que está muy con los tiempos sobre la sobreideologización, las pugnas ideológicas, Exacto. esta como verborrea en la prensa, que es bastante esquizoide. A mí me ha tocado ver estos dos lados de la prensa y de verdad uno termina como wow. Entonces ahí la contraofensiva es importante porque efectivamente aquí se está intentando cambiar un modelo y eso genera resistencia. En tercer lugar, empiezan a evidenciar que esto podía dañar a los pescadores chilenos. Sí. Y eso es interesante porque ahí la merluza empieza a representar que aquí el gobierno le estaría dando el favor a los soviéticos, estaría En desmedro de los pescadores, pero si necesitaban sacar rápido merluzas y extraerlas y limpiarlas,
no podían tampoco capacitar en un año a todos los pescadores desde la zona que al menos pescaron los barcos soviéticos, que fue desde San Antonio hasta Lebu aproximadamente. Claro. Entonces ahí hay otro factor. Y además el convenio establecía de que los barcos factorías no tenían que pescar en las zonas donde pescaban los pescadores, porque efectivamente ellos podían entrar a mayores profundidades y tampoco la idea era afectarlos en sus propias labores. También se cuestionaba el hecho de que las tripulaciones de estos barcos fueran rusos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma eso era como trabajo irregular como en el suelo chileno, era como un problema de soberanía y sí. Decía, bueno, y después van a llegar, también ese otro argumento que sea que están estos 3 barcos, pero después van a llegar, no sé, como 20 barcos, 40 barcos y hacían el cálculo de cuántos, digamos, empleados ilegales iba a haber trabajando en... La amenaza del trabajador soviético, era como, vamos a tener 1.300 trabajadores en aguas chilenas, o sea, era lo que parecía era un problema y efectivamente nunca hubo 13 barcos pescando en Chile. Como dije, eran 5 pesqueros y 3 de características científicas, claro. y en los científicos iba tripulación chilena y claro, en los otros iba tripulación soviética. Pero lo que es muy interesante acá es precisamente el tema de la soberanía. Y en ese sentido se temía bastante lo que había mencionado anteriormente. Sí, desarrolla esa idea porque también es un argumento fuerte. Es un argumento bastante fuerte de que básicamente lo que daba a entender la oposición era que este acuerdo era una máscara para ocultar que efectivamente los soviéticos querían apoderarse de parte del mar chileno para construir una flota, que por ejemplo el Mercurio tiene un editorial donde dice que ya en aguas brasileñas había lanzado, había un barco de esas características pero que era espía, entonces había que estar atento, que le estábamos... El Yuri Gagarin se llamaba ese... el cosmonauta Yuri Gagarin. Entonces es interesante en la medida de que también está este imaginario de que nuestro territorio se está convirtiendo en un territorio soviético y en términos concretos no hay ningún tipo de evidencia o de acusación con mayor fuerza de datos que pudiera decir, wow, esto pasó efectivamente. Pero también me parece, lo vuelvo a reiterar, muy interesante de la mentalidad de la época, de esta idea de la guerra permanente, que no se acaba, de que hay un invasor y que ese invasor es rojo, claro. Y un invasor que no tan solo es externo, sino que también es interno. Entonces ahí van operando una serie de lógicas que se van superponiendo de manera chistosa, interesante y trágica también. Y está por ahí, lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Los pescados, esto ya que pasa como a la teoría de la conspiración. Ah, sí, muy interesante. Cuenta, por favor, las merluzas con droga. Ah, sí, merluzas con droga. En esta idea de la campaña, la merluza se destacaba por 2 formas en la campaña, voy a volver a eso. Primero, por su bajo costo. En comparación a 1 kilo, por ejemplo, 1 kilo de merluza costaba en esa época 3 escudos con 20. Y 1 kilo de carne podía costar 40 escudos. Entonces la diferencia era importante. Y la segunda parte de esta campaña destacaba el gran valor nutricional que tenía la merluza, que tenía por 100 gramos, la merluza tenía un porcentaje un poco mayor de proteína. Era como 25 contra 23, creo. Claro, era muy poco, pero en términos de precio y de nutrición era algo que aún así resultaba beneficioso. Y claro, y una de las ideas que empieza a circular en la oposición, o sea, más que en la oposición misma, sino que es como un rumor que empieza a dar vuelta, es que estas merluzas serían así de baratas porque los soviéticos les inyectaban drogas y así para lavar los cerebros a los chilenos. Entonces es bastante... Ahora nos reímos, pero tú lo decías, es como esta idea de Chilezuela que empezó a surgir, ¿no? Como estos conceptos que se instalan en el inconsciente colectivo y es como está el plancero también, uno lo puede ir rastreando a lo largo de la historia. No, el tema del chancho chino también. El tema del chancho chino. A mí me gustaría ver si puedo encontrar más, no han sido mucho las menciones que he podido encontrar, pero eso también provoca como susto, como que en realidad el chancho chino parece que no es chancho, entonces es bastante decidor de estos miedos, paranoias, de cómo nos relacionamos con esta idea, de esta otra idea. Claro, y en el caso de la merluza, que era lo que estábamos hablando,
¿no? Está esta idea de que las merluzas venían con una droga para lavar cerebros y que por eso eran tan baratas. O sea. Sí. Y finalmente, ¿en qué quedó esto? Bueno, obviamente llega el golpe y se acaban los planes de o sea, se acaba todo este proyecto. Sí, se acaban todos los planes. Pero en concreto con la merluza, con los barcos rusos, ¿tú sabes si estos barcos se fueron antes de que acabara el gobierno de la UP o si este proyecto siguió en adelante hasta el 11 de septiembre? Lo que yo pude revisar en prensa sobre todo es que ya desde fines del 72 se le empieza a desaparecer el rastro de, al menos de los periódicos de menciones de la merluza. Y yo tengo la intuición de que no debe haber resultado mucho el programa en la medida, sobre todo por la infraestructura frigorífica, claro, de mantención y de distribución, y además que es un tema de desfases de tiempos, lo que hemos venido hablando. Pero eso también es interesante, como que se difumina, en algún minuto se empieza a perder. Deja de ser tema, bueno, que está... Sí, empiezan otros temas mucho más... Claro. Mucho más problemáticos, pero al mismo tiempo sigue dando vuelta el tema, por ejemplo, del desabastecimiento ya a fines del 71, 1 de diciembre, la marcha de las cacerolas vacías. Eso no lo tocamos. El paro de octubre. Ese tema no lo tocamos, y también era un tema que aparece en tu artículo, el de la... ¿Cómo no? La mujer protestando con una olla vacía. Sí, hasta hace poquito sirven las ollas todavía. Todavía sirve la olla. Es súper potente, ¿no? Y la derecha toma este recurso y también lo utiliza para meter más presión, ¿no? Como sí, no teníamos que comer. Volvemos a esta idea de lo importante que es para cualquier gobierno que se quiera validar, ¿no? Tener que haya comida en la mesa. Sí. Como lo más importante. ¿Y cuáles son tus conclusiones? Las conclusiones a las que llega en este artículo. O sea, vuelvo a la reflexión en torno también a la sorpresa que a mí me provocó, como la batalla de la merluza es una tensión más dentro de un escenario mucho más amplio, ¿no? Claro. O sea, pero que refleja mucho. A mí me interesó tu artículo por lo mismo, porque leyendo la historia específica de la merluza, tú puedes entender, ¿no? El desabastecimiento, la precaria industria que había en Chile, la necesidad de reindustrializar a nuestro país o de industrializarlo. Eso es bien interesante del artículo. Gracias. De la batalla de la merluza, que pueden descargar de manera gratuita. Sí. Ustedes tienen que googleen, mijos, como dijo Cristóbal Briceño. Claro, googleen, mija. Es Francisca Espinosa, la batalla de la merluza. Si ustedes lo ponen en Google, los va a llevar a una página web de la Universidad Católica, donde está la revista Historia, y ahí van a poder leer este artículo que está muy, muy bueno, y que yo espero que en un futuro próximo o no tan próximo aparezca publicado dentro de un libro. Veremos qué sucede. Sí, tiene que ser así. Ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos haces falsos para terminar. Francisca, te quiero agradecer nuevamente. Quiero agradecer también a Daniel Cuevas, que nos acompañó en los controles. Como cada mañana está ahí. Y yo me despido, soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y nos quedamos con Haces Falsos, Salto Alto. Luego me ofrece una lata
La Hora del Museo. Un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Luis Cruz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.